Hola Nega, muchísimas gracias por sacar un rato para poder hablar con nosotros. De verdad que, ya te digo, es un honor poder charlar contigo, ya no solo por tu música, sino también por todo lo que has aportado a la lucha social y al pensamiento crítico de este país. Lo primero, yo me presento, me llamo José Ángel y te contactamos desde Dos Dedos de Frente, una asociación joven antifascista y pro derechos humanos, que esto no podría ser si no hubiera sido por Mirella, que al final ha sido la que le ha echado el par de ovarios que la lucha antifascista necesita y ha creado esta asociación. Al final, nuestro objetivo es construir un espacio desde el que defender la democracia, la justicia social, la igualdad y sobre todo queremos enfocarlo entre la gente joven. Y lo que nos encantaría aprovechar esta charla sería un poco pues para aprender de tu experiencia, es decir, desde cómo organizar un movimiento sólido, cómo comunicar bien las ideas y sobre todo cómo resistir en un contexto que cada vez es más hostil para quienes pensamos diferente. Bueno, yo tampoco tengo fórmulas mágicas, ni os voy a contar aquí cómo se hacen las cosas, ni mucho menos, ni... No sé, creo que como dices es un contexto muy jodido porque además no paran de decirnos en... Cada vez que enciendo la tele o cada vez que enciendo Instagram o cada vez, bueno, veo Instagram o veo algún programa de televisión, o escucho la radio y tal, es como que todos los jóvenes en este país se han hecho de extrema derecha y todos los jóvenes les encanta Franco, el otro día salió en la sexta, ¿no? Pero bueno, luego tampoco es tan así, ¿no? Porque el otro día había que era 2 de cada 10, lo cual quiere decir que los 8 restantes no apoyan a Franco, ¿sabes? Ni creen que Franco fue maravilloso para España, ¿no? Creo que a veces se tiende a manipular de forma interesada ciertos datos y ciertas encuestas. Yo, el único consejo que os puedo dar es que sobre todo fijéis en gente que ahora está trabajando ese tipo de asociaciones, ese tipo de proyectos y ese tipo de curros, gente que lleva muchos años en el antifascismo, que se leyera, se estudiara los referentes, o sea, hay un montón de libros, hay un montón de colectivos, hay un montón de etapas que creo que se han hecho bien las cosas, que han funcionado, o sea, no sé, me viene por ejemplo el libro de Miquel Ramos, creo que en ese sentido es una auténtica enciclopedia de movimientos sociales, de movimientos antifascistas, de, de cómo se han hecho las cosas bien, porque a veces, aunque parezca increíble, la izquierda alguna vez hacemos las cosas bien. Y creo que hay un montón sobre todo de ejemplos que están ahí, ejemplos históricos de no tan antiguos, ¿no? No estoy hablando de la prehistoria, ni mucho menos. Estoy hablando de mediados de los 90, de finales de los 90, primeros 2000. Hay un montón de colectivos, hay un montón de plataformas, hay un montón de gente que ha hecho las cosas bien y que sus ejemplos están ahí. Mucha gente sigue funcionando todavía, o sea, no te estoy hablando de cosas del pasado, creo que muchos colectivos siguen funcionando, siguen... Y bueno, y la mejor manera de llevar a la práctica todas esas teorías es poniéndose a trabajar y militando, ¿no? O sea, creo que ningún libro te va a explicar, ningún manual, sí, puede estar muy bien la teoría, pero como mejor se avanza y se aprende es militando y trabajando y haciendo reuniones tediosas y estando en la calle y estando en los espacios. Y la práctica es la mejor escuela que hay. Vale. Y bueno, ahora doy paso a la, digamos, presidenta, aunque todavía no se ha constituido de manera oficial, pero es al final la que ha creado la asociación. Así que, pues doy paso a Mireia. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí. También Bueno, tengo que resaltar un poco la labor que ha hecho José en contactar contigo, porque es cierto que yo sí que había escuchado de los chicos del maíz, pero no tenía tanto conocimiento sobre tu música y todo eso hasta que él ha sido el que ha contactado, o sea que por esa parte te tengo que dar las gracias, José. Y me ha parecido muy interesante lo que has dicho, porque precisamente yo creo que el motor o lo que a mí me ha hecho, digamos, juntar a varias personas para constituir esta asociación es lo que tú has dicho, que al final se da la percepción de que los jóvenes se están radicalizando más y por supuesto es un hecho que se están radicalizando más,
pero no se le puede, no podemos, por así decirlo, quedarnos indiferentes frente al auge de esta clase de discursos, ¿no? Por eso, como tú has dicho, basta ya de quejarnos, basta ya de ver el panorama de una forma externa y creo que es momento, como tú bien has dicho, de actuar. Al final está muy bien hablar y comentar la situación, cada medio lo hace de la forma que considera más oportuno, pero yo creo que se basa, o yo creo que ya es momento de que los jóvenes pues tomemos acciones concretas sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo con la visión que tienes y bueno, te voy a comentar un poco la estructura de cómo creo que debe ser la reunión, que es lo que le estaba comentando antes a José, porque bueno, la idea sería, primero él te quiere hacer una serie de preguntas para que nosotros también podamos nutrirnos de tu visión, que por lo que tengo entendido es bastante, o sea que es una opinión y son visiones con bastante criterio. Y bueno, también el resto de personas que están en la reunión, entiendo que si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que también se te podrá plantear. Y luego, por otro lado, también como tenemos un área, porque de momento nos hemos dividido en diferentes áreas de trabajo, que es el área de cultura y de expresión cultural, pensar contigo de qué forma podríamos también, mediante la cultura o mediante la expresión artística, llevar un poco la visión que tenemos de la asociación a la práctica, porque al final creemos que también es importante hacer eventos de carácter político y carácter formativo, pero también creemos que existen muchas otras áreas en las que los jóvenes podemos colaborar de esa manera. Así que bueno, te dejo a ti hablar, que nos cuentes un poco lo que opinas de esto y ahora le doy paso al resto de mis compañeros para que te pregunten lo que ellos consideren más oportuno. Es que volvemos un poco a lo de antes, o sea, no hay fórmulas mágicas y el camino sale trabajando, ¿no? El trabajo se va haciendo y el camino va saliendo. Y bueno, la cultura puede ser una herramienta poderosa, puede que haya grupos interesantes, que tengan letras interesantes, que planteen ciertos debates, que planteen ciertas cuestiones, que pongan encima de la mesa debates, ¿no? Que en otro tipo de productos culturales, pues más mainstream o más comerciales, igual no se dan, y creo que es interesante, ¿no? Pero a fin de cuentas, yo siempre digo lo mismo, ningún grupo, ni ningún escritor, ni ningún actor, ni ningún artista plástico te va a salvar. Te va a salvar un sindicato, te va a salvar una organización como esta, te va a salvar quizá un partido político si no termina pendiéndose a los engranajes del poder. Al final son al final es el pueblo organizado, la clase trabajadora organizada la que va a salvarte, no un grupo ni un artista. Ahí están los sindicatos de inquilinos, ahí están los sindicatos de vivienda, ahí están los sindicatos de clase. Eso es lo que realmente creo que pone al poder contra las cuerdas y creo que es lo que hace que el poder se revuelva, ¿no? Porque, pues, como te digo, pues puede haber grupos que tengan discursos válidos y está muy bien porque a todos, a fin de cuentas, al final nos gusta retroalimentarnos un poco, ¿no? Y tener la sensación de que no estamos solos, ¿no? En este mundo, en este manicomio. A veces nos gusta sentir que no estamos solos, ¿no? En esta vorágine capitalista, pues está bien que escuchemos un disco con un determinado discurso, o que escuchemos o que leamos una novela muy comprometida, pero a fin de cuentas eso te va a entretener o te va a hacer pasar un buen rato, pero al final, como digo siempre, lo que te va a salvar es la organización colectiva, ¿sabes? Y los sindicatos de clase y los sindicatos de inquilinas y bueno, sí, la cultura está muy bien, pero al final lo que pone al poder contra las cuerdas es la organización popular y la organización de la clase trabajadora. Perfecto, pues muchas gracias por lo que nos has dicho. Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho también estoy militando en un sindicato, estoy en la UGT. Y bueno, que opino lo mismo que tú y ya te digo, yo creo que aquí, bueno, el principal fin de la asociación, también así a modo informativo, es luchar un poco contra los movimientos más extremos, por eso también lo recalco, no sé exactamente la ideología de todos, pero al final también el objetivo que tenemos aquí, porque hemos conseguido involucrar a personas incluso ya no tanto de la izquierda, sino también personas con otra ideología, porque al final lo que a nosotros nos preocupa también como jóvenes el auge de las ideas más extremas y de que, por desgracia,
parezca que son las más representativas en la sociedad, bueno, como nos pintan a nosotros los jóvenes, ¿no? Cuando de, estamos viendo ahora mismo con esta conversación que estamos teniendo que al final no es así, ¿no? Así que bueno, le doy paso a José o al resto de lo que queráis comentarle a este hombre tan sabio. Y bueno, os dejo con Yo él. para nada soy sabio. No, Yo pero no soy hombre, el que ha sacado cuatro discos tienes y experiencia y poco nos estás más, ¿sabes? expresando tu visión. O sea que yo Soy lo veo sabio, muy bien. me queda muy grande, de verdad. Bueno, yo primero, Nega, quería empezar preguntándote que en qué momento tomaste conciencia política y sentiste la necesidad de implicarte activamente. No hubo un momento ahí, un antes y un después, no que dijera, ¡buah! Aquí ha pasado, ¿no? Creo que es un proceso, se va dando poco a poco y sobre todo, claro, pues tu entorno es fundamental, ¿no? Pues yo vengo de una familia de clase trabajadora y sí que recuerdo ahí un momento bastante paradigmático en ese sentido, fue cuando, pues, la huelga del 94, por ejemplo, que sí que me fui con mi padre ahí a los piquetes y de alguna manera sí que notas ahí un poco ves a los ojos, ¿no? Al gran capital y a la patronal la miras directamente a los ojos en un proceso de huelga general, ¿no? Que además es muy significativo que vosotros sois tan jóvenes que, claro, no habéis conocido una huelga general en este país. Y eso es bastante dramático. Supongo que es un proceso, pues elementos como este que te digo de la huelga general con mi padre, luego en el instituto, los primeros años de instituto también, cuando, pues bueno, era de forma un poco inocente y tal, cuando hacíamos huelga en el instituto, ¿no? El típico, bueno, es que en mi época éramos muy bestias y se hacía lo de aviso de bomba, porque había grupos armados en este país que ponían bombas y claro, cada dos por tres para no ir a clase los chavales hacían aviso de bomba y bueno, era todo bastante... Pero bueno, también era una forma de socialización y de politización y de estar juntos y no sé, al final son un montón de elementos los que hacen pues que te decantes por cierto camino, o por cierta historia, pero bueno, creo que las condiciones materiales siguen determinando la conciencia, más o menos, no tanto como me gustaría, pero, pero sí, al final es como un proceso, son varios elementos. Luego, claro, luego está la cuestión, como decíamos antes, de la cultura, ¿no? Pues cuando vas al instituto, pues conoces a otra peña, de otros pueblos, de otras ciudades. Y claro, escuchan pues cierto tipo de música, o sea, estaba Maniática, estaba La Polla Records, ¿no? Grupos ahí muy politizados que también de alguna manera hacen que tu ideología o tu forma de pensar se vaya, reincidentes, se vaya perfilando cuando sale el Club de los Poetas Violentos, cuando sale la OPP, cuando sale, ¿sabes? Todo el rollo este, Nación Sur, y todo eso va. Pues como te digo, no es solo los grupos, ni es solo que fuera con las huelgas de piquete de con mi padre, es un todo que al final son varios factores que hacen que de alguna manera pues te politices y acabes pues donde tenías que acabar realmente. Bueno, entonces podríamos decir que al final, como tu politización ha sido un cúmulo de factores Claro. entre música, la experiencia que has contado con tu padre, lo del instituto, es que ha sido como sí, un cúmulo de factores. Sí, pero es que yo creo que a todo el mundo le pasa así, o sea, creo que siempre es un cúmulo de factores y creo que siempre es un proceso, porque es muy raro que se dé, pues, de un día para otro, ¿sabes? Digas, oh, he visto la luz, ahora de repente me he hecho comunista, ¿no? Es un proceso y se tienen que dar muchos factores desde distintos ámbitos, con colegas, con tu familia. Claro, luego cuando pasa el tiempo, ya entras en el mundo laboral, que en el mundo laboral, pues ya te comes una huelga general, la de 2012 que yo me la comí siendo asalariado. Y claro, eso implica también, pues, hablar con los compañeros a escondidas prácticamente, qué vamos a hacer, tal. Y ese proceso de socialización, pues también hace joder, que las cosas se decanten por un lado o por otro, ¿no? Es un cúmulo de cosas, un montón de factores, sí. ¿Vale? ¿Hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta en relación a lo que ha dicho o paso a la siguiente pregunta que tenía?
A ver, a mí me gustaría hacer una pregunta. Vale, vale, sí, sí, dísela. Vale, buenas tardes, Negado, un placer ¿Qué tenerte tal? aquí y te quería preguntar sobre todo porque has hablado de experiencias a la hora de politizarse y he visto que has estado en diversos países de Latinoamérica y hablando también del capitalismo y tal, te quería preguntar si consideras que la homogeneización de la cultura es real y cómo has intentado combatirla en caso de que exista en los países de Latinoamérica, que muchos, por ejemplo, están perdiendo su identidad y cada vez hay una cultura que es más centrada y más global, así que cómo combates el globalismo, por así decirlo, y cómo intentas defender la cultura de cada pueblo. Una pregunta muy interesante y muy complicada. Sí que de alguna manera hay una cultura, como tú decías, que tiende a homogeneizar, que tiende a unificar de alguna manera. Creo que en ese sentido es interesante, ¿no? El auge de la música urbana, cómo ha desplazado completamente a la música rock. Creo que es más los chavales de vuestra edad, que creo que casi nadie ya escucha música rock, ¿no? Es un auténtico requiem por la música rock. Eh, pero no sé, o sea, al final es complicado porque, claro, cada pueblo, como tú decías, pues tiene su idiosincrasia, tiene su música, tiene su cultura, tiene su folclore, tiene sus costumbres, tradiciones. Y claro, de alguna manera la música urbana, esta música urbana barra reggaetón, está uniformando y está copándolo todo. Pero bueno, creo que más allá del mainstream sí que se dan cosas muy interesantes y más allá de lo que es la música esta de masas, de millones de personas, de conciertos multitudinarios, de conciertos estos que hay que hacer cola no sé cuántas horas y las entradas se agotan en apenas unas horas. Creo que si escarbas un poquito y más con Internet, que en ese sentido es una herramienta muy válida, pues se encuentran un montón de cosas chulas, eh, un montón de productos, un montón de tendencias y un montón de historias, ¿no? Creo que a veces tendemos a poner el foco en lo mainstream, en lo mayoritario, en lo que recibe toda la atención, pero por ahí bajo, por debajo de la superficie, ¿no? Joder, lo que toda la vida se ha conocido como underground, pues creo que sean cosas interesantes o no. O sea, a veces también sean mierdas como castillos. O sea, que sea underground no significa que sea bueno per se o que sea interesante o que sea... Pero bueno, ahí hay que saber separar la paja del trigo, ¿sabes? Y cada uno, pues que tire por donde más le gusta, ¿no? Pero creo que ahora mismo sí, hay como ciertas corrientes que tienden a homogenizarlo todo, pero si excavas un poquito en la superficie, creo que hay un montón de tendencias, un montón de estilos, un montón de movidas y están ahí para que la gente las disfrute, no sé. Sí, vaya, que Internet también sirve, igual que sirve para, por así decirlo, difundir el mainstream, también sirve para preservar la idiosincrasia de cada país si excavas bien. Sí, sí, claro, claro. Además, Internet, joder, con los años parecía que iba a ser ahí como, "Buah, esto va a ser la hostia, Internet. Voy a tener acceso a un montón de datos, a un montón de conocimiento. Y mira, ahora estamos debatiendo si si la Tierra es plana, ¿no? O si las Hostia, y vacunas tanto. son... Es que yo como, claro, como soy viejo, sí que recuerdo esos inicios de Internet, ¿no? Como una Arcadia de conocimiento. Esto va a ser la hostia. O cuando decían, no, ahora vamos a poder combatir a los grandes medios de comunicación de masas, ¿no? Porque vamos a poder generar nuestra prensa, vamos a poder generar nuestros medios, nuestros vídeos, nuestros artículos. Pues ahora tenemos a los grandes medios con debates sobre si la Tierra es plana o si llevar gafas de sol amarillas porque el sol no sé qué. En fin, la verdad que la cosa no pinta bien. Vale, pues muchas gracias por responder a a mi pregunta. A ti. Yo quería preguntarte, a ver, un segundo, a ver, aquí, que la tengo por aquí, vale. ¿Cómo crees que se puede construir un discurso antifascista que conecte con la juventud actual? Porque lo que es cierto es que Vox está gastando muchísimo el voto de los jóvenes. Entonces, como antifascista, creo que algo se estará haciendo mal en ese aspecto porque Vox está gastando muchísimo el voto de los jóvenes. Entonces, ¿cómo crees que se puede construir?
Venga, es que otra vez, insisto, yo no tengo fórmulas máquinas. Si hacéis esto, vamos a construir, apretamos el botón este rojo, vamos a construir un discurso antifascista que va a atraer a los jóvenes. La vida, por desgracia, no funciona así, ¿no? Eh, yo tampoco creo que se estén haciendo las cosas tan mal. Algo no se está haciendo bien, obviamente, pero creo que tampoco está bien el rollo este de autoflagelarnos y qué mal estamos haciendo las cosas. Mira Vox cómo sube. Ya me gustaría a mí tener el presupuesto que tiene Vox y tener la ayuda que tiene Vox, por ejemplo, con empresas como el Corte Inglés metiendo dinero a fondo perdido. Te aseguro que si yo tuviera ese tipo de financiación, el antifascismo estaría llegando más lejos ahora mismo en este país, ¿sabes? Entre los jóvenes, te lo puedo asegurar. Que claro, a veces tendemos a en la izquierda es muy de izquierda cainita y perdedora, autoflagelarlos, de, oh, qué mal lo estamos haciendo. Es que tú fíjate el papel de los medios de comunicación en el ascenso de Vox o en el ascenso de este tipo de discursos. El papel de los medios de comunicación a la hora de criminalizar, mira recientemente lo que ha pasado en Vallecas, a la hora de criminalizar a todo un barrio que se organiza para para repeler o para hacer frente a estas bandas de escuadristas de la desocupación, ¿no? Es que a veces, joder, claro, si tuviéramos ahí grandes grupos mediáticos a nuestro favor y grandes grupos mediáticos, eh, pues de alguna manera justificando nuestro argumentario, justificando, dando eco a nuestro argumentario y dando voz a nuestros líderes y a nuestros pensadores, pues igual las cosas nos iban de otra manera, ¿no? Hay que tener en cuenta que trabajamos contra corriente y trabajamos contra el enemigo y trabajamos contra el algoritmo también. Es que no solo hablamos de televisión, si nos metemos en Instagram y en las redes, por no hablar de X, ¿no? Lo que era Twitter. Es que el algoritmo yo alucino, ¿no? Porque yo con mi perfil me empiezo ahí a scrollear y al tercer vídeo me sale alguna fascistada del copón, de Franco, del Cara al Sol. Yo digo, pues imagínate un chaval que pasa por ahí, ¿sabes? Un chaval de 15 años que no sabe por dónde le da el aire, ¿sabes? Lo que tiene que aparecer en su móvil según el algoritmo. Es que claro, son muchas cosas en nuestra cuenta, ¿no? Yo creo que es bastante meritorio que en este país no esté gobernando la derecha y la extrema derecha y no tengamos de ministro del Interior a Ortega Smith y de vicepresidente al cerdo de Santiago Abascal, ¿no? Y creo que ahí siguen mamando todavía, o sea, porque ellos están convencidos de que van a llegar y que van a cambiar este país y van a entrar con un lanzallamas, pero de momento siguen mamándosela al perro, ¿sabes? O sea, es que a veces se da por hecho ahí de que tanto ellos como mucha parte, a veces mucha gente de izquierdas también da por hecho de que es inminente e inevitable, ¿no? Que tengamos a esta gentuza gobernando, ¿no? Pero bueno, ahí siguen en la oposición, ¿sabes? Ahí siguen en la oposición y ahí siguen, pues eso, recibiendo dinero del Corte Inglés o de Irán o de lo que sea que pues haga que estén ahí, ¿no? No sé, no nos autoflagelemos y tendamos a veces a ser un poco optimistas porque vamos, además ten en cuenta que somos de los pocos países de nuestro entorno en los que la derecha y la extrema derecha no está gobernando o está a punto de gobernar, ¿no? Porque si miras lo de Francia, si miras lo de Italia, si miras lo de Argentina, si miras, o sea, a nuestro alrededor, pues, el Estado español es el último bastión socialdemócrata y pongo comillas muy amplias en los que la extrema derecha todavía no ha conseguido ministerios ni ha conseguido, ¿no? Poder en un sentido literal del término. Poder, por supuesto que lo tienen, ¿no? Ahí está Florentino Pérez, y ahí está el Corte Inglés, y ahí está todo ese tipo de empresas y demás, ¿no? Pero bueno, hay que seguir peleando, aunque estemos en condiciones mucho más precarias y con todo en contra, porque nosotros lo tenemos todo en contra. Tenemos en contra los medios, tenemos en contra a la judicatura, tenemos en contra a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Porque cuando hay una mani nos van a pegar a nosotros, no les van a pegar a ellos. Tenemos en contra a los jueces, tenemos en contra a los periodistas. Es que es complicado, es complicado. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho porque al final muchas veces la izquierda, como bien has comentado, tiende a autoflagelarse y tiende a, hemos conseguido esto, no lo celebramos, no lo tomamos como una victoria, sino como que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha y ese es como lo que se basa en parte lo que has dicho el discurso
Y llevas razón al final que la gente de izquierdas tenemos a los jueces, a los medios de comunicación en contra, y eso es parte, hace que como que la batalla la tengamos en parte perdida. Bueno, en parte perdida, pero es una batalla, es una partida de cartas en la que las cartas están trucadas, ¿vale? O es un juego de dados en los que los dados ellos los tienen imantados o trucados o como quieran, ¿no? Y claro que es más difícil, pero oye, no es imposible. O sea, hay un montón de casos en los que se ha demostrado que se puede vencer, que se puede... Joder, mira, en Euskadi Vox no saca concejales ni saca representantes. ¿Por qué será? ¿Qué pasa? ¿Que en Euskadi los medios son todos los medios unidos rojos? ¿No llega a Euskadi Antena 3? ¿No llega a Euskadi Telecinco? ¿No llega a Euskadi toda la morralla esta? Claro que llega. Lo que pasa es que si hay un trabajo previo de años, de militancia, de mucho curro, y se ha evitado que este tipo de personajes, pues, es más, Abascal viene de Euskadi, ¿sabes? Y allí no sacan ni un solo concejal ni representación parlamentaria. Y Bildu primera fuerza en las encuestas. O sea, no sé. A veces tendemos también a veces a culpar a los medios, que sí, que tienen una responsabilidad y una culpa enorme, ¿no? Pero creo que se dan ejemplos, pues como el de Bildu, o como el que se dio en Grecia, o como el que se dio aquí con Podemos, antes de que empezara la maquinaria con la policía patriótica y tal, de que se puede a veces pensar la cosa y yo creo que siempre hay camino siempre hay un hueco para que las cosas se hagan de otra manera, hombre. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, en relación a lo que ha dicho Nega, ¿tenéis alguna pregunta respecto a lo que ha comentado? Yo más que una pregunta, una observación, porque creo que has hecho referencia a la encuesta que ha salido del CIS hace unos días del franquismo, ¿no? Y que Sí. se veía que verdaderamente por grupos de edad, los jóvenes éramos los que teníamos una valoración más negativa del franquismo, que parece que eh, no concuerda mucho con la narrativa que se está vendiendo. Pero sin embargo, también veías que en cuanto a la valoración de la situación actual, también sois los que hacemos la peor valoración. Y luego en intención de voto, pues sí que está Vox muy alto. Así que mi interpretación es que entre los jóvenes desencantados con el sistema hay un grupo que se está radicalizando hacia Vox y otro que está totalmente despolitizado y que ha cundido el nihilismo en él. Y es eso, como creo que es más ese segundo grupo en el que tenemos que centrarnos. Cómo hacer que no estén así de ¿sabes? Porque hay un grupo que está radicalizándose y yo creo que ese no vamos a poder tanto Pero además, trabajar con. es un grupo que tú dices que se está radicalizando, es un grupo de chicos, porque en Sí, ese grupo son personalmente varones, ¿sabes? Chicos cis, muy españoles y muy machos y muy cis. sí. Sí, no sé, creo que, pero bueno, esto no solo pasa con los jóvenes, ¿no? Esa gran masa de gente desencantada, creo que se da en todas las capas poblacionales, ¿no? Tú cuando ves un proceso electoral, prácticamente un 40% de la población no vota, tío, ¿sabes? A veces hasta un 50%, o sea, si son autonómicas o... Claro, y eso es fuerte porque al final la gente que no vota no son los ricos. Los ricos votan todos siempre. La gente que no vota, si ves los barrios, por donde es siempre la gente, pues, gente de clase trabajadora o gente casi en la clase marginal o gente desengañada, pero pobres, vaya, ¿sabes? Los ricos votan siempre. Y creo que eso, pues, es muy difícil revertirlo, ¿no? Porque la gente, hay todo un sistema mediático que te dice que no votes, que te dice que todos son iguales, que te dice que todos los políticos vienen a lo mismo, a llenarse los bolsillos. Y claro, es muy difícil combatir eso, porque eso además no solo pasa en el Estado español, pasa en cualquier democracia occidental, liberal, siempre hay, en algunos países como Estados Unidos, el porcentaje es del 50%, que es una auténtica barbaridad. O sea, realmente la gente no vota. O sea, estamos hablando de millones de personas que les da igual que esté uno o que esté el otro, ¿no? Y creo que eso es bastante dramático, porque al final no son lo mismo. Todos los políticos, el que te diga que todos los políticos son iguales
o son lo mismos es porque tiene algún tipo de interés, ¿sabes? En que salgan los suyos. Porque hostia, eso es una mierda. Esos niveles de abstención y de nihilismo, como tú dices, pero tampoco creo que sea nihilismo. El nihilismo es algo más complejo. Creo que es hastío, desencanto, cansancio, desengaño y sobre todo eso, un sistema que desde un montón de sitios les dice, les grita que todos son iguales, que todo es la misma mierda, que nada va a cambiar, botes saquen botes y esa mierda funciona, hostia, vaya que sí funciona, vaya que sí funciona. Yo por indagar un poco más en este tema, tenía dos preguntas, que la primera es, ¿por qué crees que se ha construido esa narrativa de que todo es la misma mierda? Y lo segundo, que de cara al futuro, si crees que hay algún motivo para la esperanza y que cambie esa visión. Hombre, yo creo que se fomenta ese tipo de discurso de todo es una mierda porque se consigue una cosa, que las cosas no cambien. ¿Vale? Tú cuando le dices a la gente, todo es una mierda, nada va a cambiar, todos los políticos son iguales, todos son unos sinvergüenzas, todos roban, todos son lo mismo, consigues que nada cambie. Y cuando hay una situación de explotación, de injusticia, como creo que se da actualmente en las sociedades capitalistas liberales, eh, perpetúas esa situación de injusticia, pues creo que ya se están posicionando, ¿no? Si hay motivos para la esperanza, claro que hay motivos para la esperanza, siempre hay algún motivo para la esperanza, siempre va a haber resistencia, allí donde haya dominación, siempre. Es que eso sí que es ciencia pura y matemática pura, ¿sabes? Allí donde haya dominación y explotación va a producirse resistencia. Eso es como decir que dos y dos son cuatro. O sea, eso es así, eso es. Claro, luego hay que ver cómo se articula, cómo se organiza la gente, cómo se canaliza todo ese odio, toda esa frustración, toda esa rabia, hay que saber organizarla. Como decía Lenin, una revolución no se hace, una revolución se organiza, que es lo difícil. O sea, una revolución es fácil que estalle. En cualquier momento puede pegar un estallido de la movida y la peña empezar a quemar comisarías. Eso pasa así. No te das cuenta y ya pues mira en Nepal o mira en, en- en Marruecos también se han dado estallidos espontáneos de eso es fácil que ocurra, eso puede pasar en cualquier momento. Lo difícil es darle una continuidad a ese tipo de fenómenos y organizar de forma consciente y de forma marxista-leninista, diría yo, jerarquizada, ¿sabes? De forma, eh, joder, darle una continuidad en el tiempo a ese tipo de estallidos espontáneos de ira y de rabia que se da en París cada dos por tres, también se da ese tipo de... Pero ¿qué ocurre? Que al final termina ahogándose y termina quemándose, porque como decía este, joder, ¿cómo se llamaba el de Bolivia? Joder, no me acuerdo. La gente no puede estar permanentemente politizada. La gente puede politizarse una semana, pues la gente puede movilizarse y salir a la calle 2 semanas, pero a la tercera semana se va a cansar. Mientras que el Estado va a seguir trayendo policías con el cuerpo fresco, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, eh, lo difícil es organizar toda esa rabia, organizar toda esa frustración, organizar todo ese nihilismo que decías. Pero bueno, motivos para la esperanza, claro que siempre hay, pero que vaya, que tarde o temprano y cada dos por tres, además, en ese tipo de sociedades, de forma cíclica se dan siempre este tipo de estallidos. Está el ejemplo de las afueras de París, está en Grecia también, cada dos por tres se dan, en Chile también se dan este tipo de... El problema es que hay que saber organizarlos y darles una continuidad a este tipo de brotes espontáneos de rabia y de furia, no sé. Es complicado, claro que es complicado. Es que si, como digo siempre, si hubiera fórmulas mágicas y le diéramos un botoncito, mira, pues yo no estaría aquí ahora, estaría organizando alguna revolución, ¿no? En algún sitio. Pero no hay fórmulas mágicas, hay que cada país tiene un contexto, cada ciudad tiene una realidad, es muy complicado. Pero, Vale, como decía muchas al gracias por principio, siempre responder que y quería haya puntualizar una dominación cosa, y y es que explotación, habrá resistencia. quería puntualizar una cosa que no sé cómo va de tiempo, pero que pone que a la reunión le quedan solo 4 minutos.
Sí, eso es No lo que sé. iba a comentar ahora. Iba a hacerle una pregunta y le iba a decir que cuando quede un minuto así cortamos Vale. y hacemos otra, aunque sea así rápido. ¿Otra? ¿Cómo que otras? Son las 7:30 ya. Bueno, si no, cortamos y en Pero otro yo creo que momento está que tenga bien, ¿no? más Es que tiempo. estamos dando vuelta un poco a lo Y mismo. cortamos y ya Vale. está. Vale, Vale. pues bueno, José, si quieres te dejo a ti que preguntes lo que tenías y si sobra tiempo ahora le comento yo una cosa y le comento lo que te estaba diciendo antes y ya está, ¿vale? Vale, si solo me quedaría una pregunta más. Y ya sé que has comentado que obviamente no hay fórmulas mágicas y no tienes las fórmulas mágicas, y es cierto, pero desde tu punto de vista, ¿qué recomendarías a una asociación como Dos Dedos de Frente para crecer sin perder su esencia? Mm, Yo me centraría sobre todo en tender puentes con otros espacios, con otras asociaciones que igual lleven más tiempo, pues, gente de Madrid a lo mejor, o gente de Varna, o gente de Valencia, o sobre todo también hacer actos, invitar a personajes pues que hayan trabajado este tipo de cuestiones, ¿sabes? Gente más veterana, sobre todo teniendo en cuenta que son muy jóvenes, gente más veterana que haya trabajado en Madrid, pues yo que sé, en la Cordia Antifa o en ese tipo de colectivos y demás. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que ese hilo conductor no se pierda, que ellos te cuenten tu experiencia y tú esa experiencia la puedas readaptar de otra manera, porque será otras circunstancias, otra ciudad, otra realidad, pero que no se pierda ese hilo rojo de memoria de cómo se hacen las cosas, de cómo, ¿sabes? Y bueno, lo primero que diría también que montáis un gimnasio y aprendierais artes marciales, porque la cosa está, la cosa está calentita. No, no, eso no es ninguna broma, o sea, eso es fundamental, es lo que van a decir cualquier colectivo que lleve tiempo trabajando. No, no, si llevas razón, si al final me salió en Instagram de la Cosa Nostra, si no me equivoco, el gimnasio, Por ejemplo, ese es un colectivo al que yo conmemora... invitaría a alguno de sus colaboradores, ¿sabes? Que es gente que lleva muchos años currando y haciendo un curro muy guay, ¿sabes? Y vosotros que Sí, empezáis de cero, pues oye, traer a Peña de la Cosa Nostra un día, oye, pues ¿cómo esto, cómo podemos hacer que esto tire para adelante? ¿Sabes? Pues ese tipo de conexiones son las que hay que hacer y, y tirar para adelante. pues sí, porque ahora también se ha visto el gimnasio de la fachosfera de Movimiento Nacional, Claro, donde los chavales, por llamarlo de alguna manera, están entrenando y claro. se difunde el discurso nazi, y yo creo que no debería estar amparado por un país que dice ser democrático como España. Es que ahí tenemos un problema muy gordo en este país, pero no de ahora, o sea, de muchos años, ¿no? Que se sigan haciendo ese tipo de discursos cuando todavía no están las fosas llenas